Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Costa Rica. Problemas en el paraíso. Primera parte. Costa Rica, la perla de Centroamérica, alberga alrededor de 6% de la diversidad en formas de vida del planeta, lo que, si se cruza con sus poco más de 51,000 kilómetros cuadrados de superficie, menos de 70% de la correspondiente a Jalisco, le da una asombrosa densidad por hectárea, considerada la más alta del mundo, pues habría al menos 500,000 especies, cuya identificación y descripción ha avanzado en las últimas décadas. Mientras un área de 1,200 kilómetros cuadrados de la selva tropical del centro de Costa Rica alberga unas 6,500 especies de plantas, la selva lacandona de Chiapas, México, en un área de 9,600 kilómetros cuadrados, cuenta con apenas 3,000 especies de plantas. De las 500,000 especies, 360,000, 70%, son diferentes especies de insectos. La diversidad de mariposas de Costa Rica representa 90% de todas las mariposas de Centroamérica, señala una publicación de la televisión costarricense. La clave de esta enorme variación, señala el estado de la biodiversidad, publicado por el gobierno de Costa Rica en 2019, se debe por un lado a que forma parte del istmo centroamericano, que une dos de los grandes campos biogeográficos, el neártico y el neotrópico, y por otro lado a que su topografía muy variada posibilitó el desarrollo de especies únicas, resultando en un elevado endemismo, especies exclusivas tanto de fauna como de flora. Costa Rica, añade el texto, cuenta con 8 ecorregiones, una amplia variedad de ecosistemas y una considerable riqueza en biodiversidad, distribuidos en 11 grandes áreas de conservación con características biofísicas y de uso de la tierra diferenciables. Más de 50% del territorio costarricense se encuentra cubierto de ecosistemas naturales. 26% albergan ecosistemas arbolados y forestales. 14% corresponden a agrosistemas no arbolados y sistemas urbanos. Costa Rica conserva más de 27% de su territorio bajo su sistema de áreas protegidas, a lo que suma un porcentaje similar en proceso de conservación participativa, como lo son los corredores biológicos, precisa el documento. Este enorme patrimonio es de alta fragilidad. Por la reducida extensión del país y su accidentada topografía, las especies están acotadas en espacios estrechos entre una variación altitudinal que va del nivel del mar a los 3,819 metros del cerro Chirripó, tan alto como el volcán de fuego de Colima. Los dos océanos más grandes del mundo, el Atlántico al este, el Pacífico al oeste, están separados por apenas 322 kilómetros, lo que aporta una humedad constante al territorio y lo expone a frecuentes eventos meteorológicos extremos, sin omitir que la línea ecuatorial se ubica apenas a 1,500 kilómetros hacia el sur, lo que pone al pequeño país en la zona de mayor insolación del continente. Otro elemento más para explicar la espectacular explosión de vida de sus bosques, selvas, sabanas y manglares. Todos estos datos son relevantes porque son parte de lo que Costa Rica le vende al mundo desde hace casi medio siglo. Un pasaje a un paraíso tropical que, aunque no está intocado, se ha afanado en proteger y le reditúa enormes beneficios económicos, siempre bajo la condición de no rebasar las delicadas capacidades de carga, lo que ha derivado en una estricta política que lo hace un destino relativamente costoso por no aceptar el turismo masivo de sol y playa que es tan común en México, Jamaica o Brasil. Territorio Reportaje ha visitado el hermoso país cuya capital, San José, fue sede a finales de octubre de 2023 de un encuentro de expertos para hablar de la viabilidad del modelo de turismo sostenible y nuevas posibilidades dentro de un concepto de innovación denominado turismo regenerativo. En la conferencia Planeta, Personas, Paz 2023, realizada en la Universidad Latina, hubo oportunidad de entrevistar a algunos de los líderes más importantes del tema del ecoturismo, que le da a Costa Rica alrededor de 8% de su riqueza total y hasta 600,000 empleos entre directos e indirectos, lo que no es poca cosa si se considera que el país apenas tiene 5.2 millones de habitantes, 65% de lo que alberga Jalisco. Carmen Roldán Chacón, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, destaca el génesis de la relevancia de las políticas ambientales. Bueno, en realidad Costa Rica empezó desde hace mucho tiempo con iniciativas. Yo creo que uno se concentra mucho
con las que tienen que ver como en los años 1970, que fue por ejemplo la promoción de un sistema de áreas de conservación, o se concentra mucho por ejemplo en las de los años 1980 o 90, que tienen que ver con el tema de incentivos para la conservación, pero en realidad yo siento que mi país, cuando uno hace una lectura amplia, empezó con iniciativas de política desde hace muchos años, porque desde los años 1800 ya tenía normativa para proteger las orillas de los ríos, tenía normativa para proteger alrededor de los volcanes. Ha sido todo un proceso de construcción que a veces inclusive muchos se han quedado en el papel, porque hubo intenciones de tener una ley forestal mucho antes de que en realidad se tuvo, hubo iniciativa de tener un inventario forestal mucho antes de que se logró tener, pero ahí ha estado, todas las ideas han estado y se han ido confluyendo. Y realmente el hecho, tiene mucha razón, de haber dirigido los recursos que pudieron estar enfocados en un militarismo hacia lo que eran otras acciones de desarrollo social, entre esas la educación, nos ha facilitado todo un proceso para tomar otra línea de decisiones. Yo creo que también la cooperación internacional, al ver esos esfuerzos que ya son propios, porque nosotros hemos invertido más de 500 millones de dólares, por ejemplo, en pago de servicios ambientales, por iniciativa propia, gracias a un impuesto a los combustibles, un pequeño porcentaje. Hemos invertido una gran cantidad de recursos en un sistema de áreas protegidas que tiene que ser mejorado, que todo lo tenemos que mejorar, es cierto, pero hemos hecho inversión. Entonces yo creo que esas acciones tempranas que hemos venido realizando nos las reconocen y nos siguen apoyando y nos siguen fortaleciendo. Luego creo que una característica que tiene también es que el modelo social hace presión de cambio sobre la actividad privada. Y eso ha hecho precisamente que una actividad como el turismo de a partir de los años 90 sea el principal generador de divisas, que actividades que tal vez son altamente impactantes hayan tenido que modificarse. Uno ve mucho que actividades agrícolas de productos de exportación ahora cuentan con una gran cantidad de estándares de certificación que tratan de demostrar su compromiso con lo social, con lo ambiental, con las mejoras, por así decirlo, del paisaje. Entonces, de una u otra forma, creo que toda esta construcción conjunta, y a veces, como lo dije, hasta caótica, porque a mí me hace mucha gracia, a veces el gobierno va adelante y las empresas van atrás, y a veces cuando se da cuenta es que el gobierno tomó una decisión y ya las empresas venían adelantadísimas. Entonces, es caótico, pero todo va confluyendo hacia lo mismo, y de una u otra forma tenemos resultados que se visibilizan positivamente, y también tenemos identificados que hay mucho camino todavía por recorrer, que no es camino sencillo, pero que hay que recorrerlo. El ministro de Turismo de la República Centroamericana y uno de los pioneros en el modelo ecoturístico, William Rodríguez, dio un panorama general del tema. ¿Cuándo fue que Costa Rica decidió que era el turismo sostenible el camino y no el turismo masivo? A ver, mi opinión, alguien tendrá que escribir en algún momento la historia del turismo, pero inicia alrededor de los 1970, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos básicamente un producto que era de One Day Tours y centrado en el área metropolitana del país a un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos, y digo empezamos porque yo soy parte de ese grupo, ahí empezamos a desarrollar una serie de cosas en que teníamos limitaciones. Por ejemplo, en playas difícilmente, desde el punto de vista de infraestructura, tanto pública como privada, podíamos competir con países como México o podíamos competir con algunas islas del Caribe. Entonces dijimos, ahí no tenemos ventajas comparativas ni competitivas. ¿A dónde tenemos ventajas? Y nos dimos cuenta que en la naturaleza teníamos ventajas que casi nadie tenía. No tenemos los patrimonios históricos que tiene México, que tiene Guatemala y que tienen otros países. No podemos competir en ese sentido. Entonces, compitamos donde tenemos ventaja. Y ahí llegamos a esa conclusión. Digamos que finales de los 70, principios de los 80. Y es una carrera de largo plazo que aparentemente van ganando, porque, por ejemplo, nosotros con Acapulco o con Cancún, que ya son sitios turísticos
pues que vienen en picada, en decadencia social, económica, de todo tipo, ¿no? Bueno, a ver, yo soy respetuoso de lo que cada país decida en ese sentido. Cada país tiene libre albedrío para definir por dónde quiere ir. Y no crean que nosotros no tenemos aquí personas que quisieran tener o quisieran ver un turismo masivo, ¿verdad? Dichosamente son las menos, ¿verdad? Pero sí, siempre habrá gente que quiere beneficios individuales versus lo que debería ser la visión país de un bien común. Ahora, es imposible omitir que usted ahorita que habló expresó una preocupación por una infección que le está dando a casi toda América Latina, la violencia, el culto al dinero fácil, esto que me parece muy trágico porque los niños en toda América Latina lo repiten que quieren ser narcos. Sí. Pero bueno, eso es un tema social que ya trasciende puramente lo que es turismo, ¿verdad? Para hacer una situación que hay que atacarla desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Porque hay que darle oportunidad a la gente de capacitarse, de instruirse y de tener satisfacción por los valores propios, ¿verdad? Y eso se logra de muchas otras Estado de Derecho, porque de repente también estos señores son héroes porque nadie los toca, nadie los mete a la cárcel, no se aplica la ley. Pues no lo veo así, ¿verdad? Lo que pasa es que la pelea es muy desigual, ¿verdad? Es generalmente presupuestos limitados de los países contra toda la plata del mundo en relación con el otro lado. Entonces, pero no, Costa Rica hace su esfuerzo. Lo que pasa es que la ola es más grande de lo que generalmente podemos aguantar, ¿verdad? ¿Creen que les ha afectado, ¿no? Desde el punto de vista del turismo o tiene... Todavía no. Pero les puede afectar, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que vemos hoy no necesariamente es lo que va a ser mañana, ¿verdad? Pero los números dicen que todavía no nos ha afectado. Ahora, que puede que nos afecte en el futuro, no hay la menor duda. Pero no solamente se trata de la conservación del entorno natural, también tiene que ver con las ciudades que sean menos problema para la conservación, de que se compacten, de que mejoren sus servicios, sean amables con el peatón y protejan el valioso patrimonio arquitectónico que ha sobrevivido a 5 siglos de la Fundación Europea, refiere el empresario Giovanni Graciano, dueño del Hotel Palmoral. ¿Alguna buena experiencia en mente de alguna ciudad, algún barrio latinoamericano que haya sido rescatado como el ejercicio que ustedes buscan hacer en San José? Pues muchos, o sea, todo lo que es, o sea, cuando ustedes ven ciudades donde la gente vive y se desplaza a pie, ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y repito, no nos estamos inventando el agua. San José, antes de la llegada del automóvil, era así, todo el planeta. Más bien están mirándose así. Exactamente, eso es. Estamos recuperando. Hoy en día se habla de tecnología y se olvidó la palabra sabiduría. Y la sabiduría para la calidad de vida es muchísimo más importante que la tecnología. Y me llama mucho la atención, habla de agua. Una de las cosas que casi no tienen las ciudades de América Latina, agua potable, agua para beber. ¿Cómo lograron la calidad de los servicios públicos? Porque esto es un factor que también hace que la gente quiera o no quiera ir a vivir a algún lado, ¿no? Bueno, justamente las ciudades desde un principio eran planificadas donde había fuentes de agua, porque si no, no se podía hacer ciudad, ¿verdad? Entonces, si vamos a ver, todas las grandes ciudades estaban en sitios donde había el agua y obviamente pues la población ha crecido y hay más presión sobre estos mantos acuíferos. Pero es justamente densificando las ciudades y evitando tener que entrar en más zonas suburbanas y afectando más el medio ambiente que vamos a lograr preservar el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, y hay ciertas ciudades donde obviamente ya los romanos tenían acueductos para traer, si no hay suficiente, pues se trae de afuera. Aquí el tema es no seguir extendiendo la mancha urbana y poniéndole más presión a la naturaleza, es densificar lo más posible y poder promover primero el transporte peatonal, luego el transporte público y dejar los vehículos para lo que tienen que ser para salir fuera de la ciudad. Lo que queremos entender un poquito es cómo se están dando estos acuerdos, estos arreglos y sobre todo qué tanto se ha avanzado ya en esta, o sea, ya visibilizaron con claridad el diagnóstico del problema del centro en San José. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando esto?
¿Qué resultados podemos hablar que ya se han dado en torno a esto? Magnífico. Bueno, digamos, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en ver de qué manera podíamos mejorar y regenerar la ciudad. Nos dimos cuenta que al final hay que buscar las causas del problema y identificamos como causa número 1 la falta de vivienda. Una ciudad como un organismo tiene que tener un cierto equilibrio. Entonces estaba el uso de oficinas, el uso comercial, el uso de servicios, pero hacía falta la vivienda. Entonces empezamos a ver opciones de vivienda y nos dimos cuenta que había muchísimos edificios de 5, 6, 7 pisos de oficinas subutilizados. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no podemos transformar estos edificios? Y ahí nos dimos cuenta, en apartamentos nos dimos cuenta que las normas actuales en San José pues no lo permiten, porque ahí le piden los mismos requisitos que le piden a un edificio nuevo. Esta serie de programas no habría sido posible sin el valioso respaldo técnico y profesional del periodista jalisciense Sergio Hernández Márquez. Los desafíos climáticos y de conservación de la biodiversidad no están separados de un modelo de negocios cuya apuesta ha sido crecer con la naturaleza, no contra ella. El ministro de Turismo, William Rodríguez, destaca la enorme importancia de no priorizar la ganancia sobre el largo plazo. Porque a final de cuentas los gobiernos, aunque sí me queda muy claro que hay una visión ética sobre lo que es el contacto con la naturaleza, pues a final de cuentas los gobiernos necesitan cuentas en las cuales la gente tenga trabajo y genere riqueza para sostenerse. A ver, partamos de un principio que a mí me parece esencial en esto. Un destino como el nuestro, que tiene un propósito y además la materia prima para generar el turismo es la naturaleza, no puede pensar en crecer de manera indefinida. No puede. Simple y sencillamente tenemos que tener claro que en un momento dado vamos a llegar a un número de visitantes que si excedemos ese número, probablemente lo que vamos a hacer es dañar el recurso turístico y por lo tanto el producto turístico. Entonces, la realidad es que siempre hay mejores formas de hacer las cosas, pero nosotros tenemos muy claro una cosa, y en eso estamos trabajando, es en definir cuál es la capacidad máxima de uso del suelo desde el punto de vista natural que podría soportar turísticamente el país. Eso es una labor en la que estamos en estos momentos, que en algún momento obviamente tendremos que socializar con el sector privado. Probablemente vamos a discrepar en algunos aspectos con el sector privado, pero en este caso lo que tenemos que hacer es que el fundamento de las conclusiones a las que lleguemos sean muy sólidas para que sea aceptado y entendido cuál es ese objetivo último, que es no dañar el recurso turístico. ¿Cuáles son los números que tienen ahora? Esto es, usted mencionaba que, bueno, en 2019, antes de la pandemia, tenían un cierto número de visitantes, aparentemente ya los recuperaron. ¿De qué número de visitantes estamos hablando? A ver, el mejor año de Costa Rica fue en el 2019 y fueron 3.100.000 visitantes, ¿ok? Nosotros hemos depurado esa cifra por una razón. Porque muchos de los visitantes que se contabilizaban como turistas no eran turistas. Personas que entraban por las fronteras terrestres, que son personas que manejan un camión, que traen mercadería, que atravesaban el país para ir al Canal de Panamá, y entonces se contabilizaba como turista nada más por tener un pasaporte no costarricense, que entraba por el norte, salía por el sur, volvía a entrar por el sur y salía por el norte porque llevaban mercadería para el Canal de Panamá. Entonces, eso Migración lo depuró en el 2021 y se hicieron varias subcategorías que nos indican que muchas de esas personas no son turistas. Entonces, a partir de este año hemos empezado a medir el turismo únicamente con los ingresos por vía aérea, que es el 90% de los ingresos que tiene el país.
Habrá algunos casos en que, sin lugar a dudas, sí puedan entrar turistas por la vía terrestre, pero no es lo que mueve la aguja realmente en este sentido. Entonces, si nosotros comparamos vis a vis lo que teníamos en el 19 versus lo que tenemos hoy en lo que respecta a entradas por la vía aérea, estamos superando los números del 19 y entonces estamos contentos con esa. ¿Cuánto es en términos de derrama de riqueza este turismo? A ver, ¿en qué sentido? Pues sabemos que el dólar turístico es de lo más, del dólar que más se derrama en la economía, ¿verdad? Pero ¿cuánto qué? O sea, ¿cuánto le aporta al PIB, digamos, nacional? 8.2%. 8.2%. 8.2% del PIB, un 7% de la fuerza de empleo, ¿verdad? Y poco más, redondeémoslo, poco más de 4.000 millones de dólares al año en ingresos de divisas turísticas. ¿Y en números cuántas empresas serían y cuántos empleos en números brutos? Bueno, en empleos son 160.000 empleos directos y alrededor de 600.000 entre directos e indirectos. ¿Ok? Gente que se dedica a la agricultura y fundamentalmente le vende a hoteles o empresas que le venden otros productos, industrias, etcétera, que le venden fundamentalmente a empresas de turismo. Entonces, entre una cosa y otra son alrededor de 600.000 personas, ¿verdad? Estamos entre 550.000 y 600.000. Pero ese es el aporte del turismo, es la principal fuente de ingresos de este país desde el punto de vista económico. Las cifras están ahí como para ser muy claro. 26% del territorio nacional está protegido, 57% del territorio nacional reforestado, ¿verdad? Si nosotros no hablamos de deforestación, hablamos de reforestación, y además de la planta de generación de energía, el 93% en estos momentos se produce con energías renovables, ¿verdad? Es decir, lo que hacemos mucho menos es quemar combustibles fósiles. Entonces, me parece que esas cifras por sí solas dicen que es lo que el turismo ha hecho por la sociedad costarricense. Y supongo que cuidan mucho no mandar mensajes equivocados. ¿Qué tipo de turista les interesa, no? No, eso lo tenemos muy claro y eso está en nuestro Plan Nacional de Turismo. Es decir, nosotros, no voy a decir nombres, pero nosotros no queremos un tipo de turismo masivo como lo tienen algunas islas del Caribe, en donde se ufanan de tener 12 millones de visitantes en un territorio menor que el nuestro. Es decir, eso evidentemente por ahí no hay ningún grado de conservación ni menos de sostenibilidad. En algún momento eso se vuelve contra la sociedad local. Pero incluso contra la economía, ¿no? Porque este es un turismo de más valor, ¿no? A final de cuentas. Absolutamente, absolutamente. Es decir, el turismo que nosotros estamos atrayendo es un turismo que gasta más, se queda más. Nuestra permanencia es una de las más altas del mundo. 13.5 días por turista, esa es la permanencia en el país. ¿Okay? Y el gasto es también muy importante. No es ese tipo de turista que viene y se queda en un solo lugar, que son prácticamente enclaves, que se quedan en un lugar donde está todo incluido y se van de regreso a su país y no hay una derrama del dólar. Nosotros obviamente no queremos eso ni lo hemos impulsado. ¿Cuándo creen que van a tener listo este diagnóstico que están realizando para ver hasta dónde aguanta la capacidad de carga de un país como Costa Rica? A ver, estamos trabajando en varios frentes, porque esto no lo podemos hacer solos con los recursos que nosotros tenemos, que especialmente el recurso humano, ¿verdad? Entonces estamos buscando el aporte de la OMT y estamos buscando el aporte de profesionales de la OCDE. Entonces yo diría que con buen suceso podríamos tenerlo en un año aproximadamente. Yo lo ignoro, pero ¿hay algún otro país que ya tenga un estudio como este? No. Que están? No. Ahora, pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que era necesario este estudio? ¿Ya hay señales que les inquietan? Sí. En la temporada alta ya tenemos algunas señales
de saturación en algunas zonas del país y no queremos que eso pase de ahí, ¿verdad? Es decir, nosotros hacemos encuestas de salida y las encuestas de salida, algunos turistas ya nos están diciendo de que sienten que hay saturación y no queremos que eso se incremente. ¿Piensan que hay que desarrollar aún más el concepto de sostenibilidad? O sea, Siempre. cada año se está requiriendo cada vez más a los países en términos de emisión de carbono. Ustedes obviamente han venido desarrollando la sostenibilidad. ¿Qué hay que hacer? La OMT hizo un estudio el año pasado y le preguntó a todos los países que cuál era su principal inquietud o problema, como lo quieran definir, en materia de turismo. Y el 70% contestaron que la sostenibilidad. Es decir, hay una preocupación real. De los 160 países que conforman la OMT, un 70% le preocupa la sostenibilidad. Y nosotros no somos la excepción. Aunque aceptamos de que estamos tal vez más avanzados que otros países, eso no quiere decir que no tengamos oportunidades de mejora. Y en ese sentido es que estamos viendo esta necesidad de llegar a determinar cuál es la capacidad máxima de carga turísticamente hablando. Esta información que nos daba usted sobre lo que se ha reforestado, lo que está protegido, las medidas que se han tomado a favor de la biodiversidad, contra lo que significa el peso de la población, el costo, la huella de carbono de la economía. ¿Costa Rica todavía le debe al mundo en términos de emisiones, por ejemplo? ¿O podemos decir que ya de algún modo con esto está saldando esa cuenta de lo que emite contra lo que está capturando, por ejemplo, en el caso del carbono? No, yo creo que tal vez con las emisiones no es tanto, sino con el manejo de desechos sólidos, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos espacio de mejora, ¿verdad? Con el manejo de las cuencas hidrográficas, ahí tenemos espacio de mejora. Es decir, hay un país como el nuestro, pequeño, es decir, en emisiones de carbono, sin querer decir que estamos ya en el punto óptimo, ciertamente es muy poco lo que afecta contra, obviamente, países súper industrializados como China, Estados Unidos, ¿verdad? Que son los que menos están haciendo, dicho sea de paso, en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nuestra preocupación principal es manejo de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y una serie de cosas que, sin lugar a dudas, tenemos mejoras. ¿Cuál es la clave para que un país pueda desarrollarse a lo largo de décadas con un objetivo así de claro? Costa Rica es famoso por su estabilidad política. A ver, yo diría que hay dos elementos esenciales. La educación, ¿verdad? Es decir, la educación pasa no solo porque en las currículas, en los programas de educación de los países haya una materia que se llame turismo o algo así por el estilo. No, es educación en saber comprender cuáles son los problemas y cuándo atacarlos, ¿verdad? Educación no es solo saber leer y escribir. Educación va mucho más allá de eso. Había un entrenador de fútbol en Costa Rica famoso que decía que un jugador educado es mucho más fácil que entienda las instrucciones que se le dan. Bueno, es igual. Una población educada es mucho más fácil que entienda que es nuestro país, que es nuestro planeta y que si no hacemos algo en ese sentido, no vamos a tener un final feliz. Y eso, entonces, uno es la educación y el otro es, sin lugar a dudas, la decisión gubernamental que no tiene que ver con un gobierno, sino que tiene que ver a lo largo de la historia de este país, que hemos entendido que si tenemos un recurso que nos da una serie de ventajas, no podemos dilapidar ese recurso. Soluciones basadas en la naturaleza es el reto de Costa Rica, su nuevo paradigma, destaca la directora del Fondo de Financiamiento Forestal, Carmen Roldán. Soluciones basadas en la naturaleza mucho tienen que estar enfocadas a atender las vulnerabilidades para servicios que son requeridos para el ser humano. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un canon por concepto de aprovechamiento de agua, lo tenemos desde el año 2006, es una normativa que se cobra a todas las empresas que utilizan agua para consumo y lo importante no es que se cobre, es hacia dónde se dirige. La mitad del financiamiento se dirige a lo que es la dirección de agua
para precisamente acciones de gestión de recurso hídrico, otra, un 25% se dirige al sistema de áreas protegidas, que de hecho muchos de los parques son los sitios donde se generan las fuentes de agua para consumo humano, un 25% se dirige al pago de servicios ambientales, porque una alta cobertura del terreno que tiene el país es de propiedad privada, entonces hay que motivar también la conservación. Luego tenemos el tema, ni qué decir, ¿verdad? El instrumento de pago de servicios ambientales que logran conservar ecosistemas y biodiversidad, con la gran bondad que eso se traduce después en ingresos en el sector turismo de entre un 7 o un 8%, por lo menos un 80%, y si no más, de las personas que nos visitan van a las áreas protegidas, toda una red de reservas privadas que se les incentiva también facilitándole el acceso a recursos, además de los que ellos por sí mismos generan y gestionan. Luego tenemos soluciones que tratan de trabajar en zonas más vulnerables, por ejemplo, a lo que es áreas de inundación o zonas, por ejemplo, como tenemos estos proyectos ahora de cosecha de agua, que son en sitios, ¿verdad?, que están fuertemente presionados por el tema de agua, como en la zona norte en el Pacífico, que entonces se implementan proyectos de ese tipo para gestionar precisamente el riesgo del cambio climático y las afectaciones que se están dando. Entonces son una serie de suma de esfuerzos. Otra cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es que el marco legal y de política ha permitido el desarrollo de lo que le llamamos nosotros tarifas hídricas. Las mismas municipalidades ahora tienen, algunas de ellas, tarifas hídricas que se utilizan o para comprar terrenos donde se protege agua, o para recuperarlos, o para brindar sitios para centros para educación, o para pagar hasta servicios ambientales ellos por su propia gestión. En ese sentido también es interesante que esta tarifa hídrica ha abierto la posibilidad para que se organicen grupos que son las asadas, que son acueductos comunitarios, para que ellos también tengan sus mismas tarifas, las puedan recolectar e implementarlas, no solo para restaurar sitios, sino para implementar mejoras de tipo ambiental, social y económico. Es una serie de elementos de tipo de política e instrumentos de política que van facilitándonos a todos tomar esas acciones y decisiones. Y un pequeño resumen, en su presentación decía 26% del territorio terrestre son áreas protegidas, exacto. Luego hay, ¿qué porcentaje de corredores biológicos? Si le aumentamos a las áreas protegidas administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, corredores biológicos, que no es una categoría que forma parte del sistema, sino que son privados, eso se suma un 31% del territorio. Y luego en área protegida marina tenemos ya un 30% de territorio. Y es muy interesante porque las metas de la Convención de Diversidad Biológica son mucho menores que lo que nosotros ya alcanzamos en la parte terrestre, en la parte marina, perdón. Claro. Y la otra cosa que mencionaba, que me gustaría que explicara un poco, es la intervención también del sector privado que soportado desde la institución para la que usted trabaja. En Fonafifo. Sí, en Fonafifo. Nosotros por lo menos entre un 8 o un 10% de los recursos que utilizamos en pago por servicios ambientales provienen o de cooperación con países o con organizaciones o del sector privado. Por ejemplo, le voy a comentar, nosotros somos proveedores de compensaciones, de créditos de carbono, y además podemos firmar también convenios con empresas para financiamiento de pago de servicios ambientales. La gente nos da el dinero completo, nos utilizan, ellos indican dónde quieren pagar ese dinero y nosotros lo colocamos. Tenemos auditorías anuales, trazabilidad, monitoreo, control, y un 25% de los recursos que se generan de estas colaboraciones vienen de empresas privadas que han decidido utilizarnos como plataforma, igual algunas municipalidades. Entonces sí, por lo menos un 10% de nuestros recursos, es que el impuesto a los combustibles es muy fuerte, pero provienen de esa precisamente colaboración. ¿Y se puede decir cuántas de estas empresas son empresas del turismo también? Un 25% de nuestras empresas que nos colaboran son del sector turismo. Y eso se lo puedo decir porque el dato lo hemos estado calculando, porque desde agosto 2020 tenemos un convenio con el Instituto Costarricense de Turismo, que venimos conjuntamente promoviendo cada vez más una participación
tratando de que se compensen los vuelos aéreos, ¿verdad? Las emisiones. Esa es la excusa. La excusa no es porque creamos que esa va a ser la solución del problema, es porque con esos ingresos seguimos aumentando recursos para el pago de servicios ambientales, porque nuestra meta es llegar a un 60% de cobertura forestal. Y ese pago no es la cobertura por la cobertura, es que esa cobertura está en fincas de gente que no puede cortar ese bosque, está a veces en economías locales que no tienen otro ingreso más que ese. Entonces es una cadena de favorecimiento. A eso iba. Cuando dice servicios ambientales se refiere a una comunidad, por ejemplo, que cuida el bosque en vez que talarlo. Propietarios privados o puede ser poseedores también, porque tenemos situaciones que la normativa nos permite no solo pagarle a propietarios, sino a poseedores. Poseedores es gente que ha vivido y logra demostrar que tiene mucho tiempo históricamente de estar en un sitio. Tenemos zonas como en Osa, en la Reserva Forestal de Golfo Dulce, que la mayoría de la gente que está ahí son poseedores. Entonces la normativa nos permite pagarles a ellos un reconocimiento financiero por la protección que realizan. Entonces, por ejemplo, por cada hectárea de bosque se les paga $640 por hectárea en un plazo que puede ser un contrato de 5 o 10 años dependiendo del periodo en el que nos encontremos. Creo que hemos hablado de porcentajes hasta ahora, pero en cifras brutas, ¿cuánto están pagando en total para estos servicios ambientales y para créditos, bonos de carbonio? Tenemos varios proyectos. Vamos a ver, en la parte forestal, FONAFIFO tiene varios programas. Uno es el de crédito forestal a muy bajas tasas de interés, inclusive a la gente se le da tiempo, hasta 10 o 15 años, en los casos de las plantaciones forestales, hasta cuando empiezan a vender esa madera, porque son pequeños propietarios, para que se recuperen y logren pagar el préstamo. Tenemos el tema de pago de servicios ambientales, que se no tienen que devolver el dinero para nada. Tenemos diferentes modalidades. Se puede, por ejemplo, la gente que quiere sembrar en sistemas agroforestales árboles que no son, digamos, nativos, se les paga $1, si mal no recuerdo, $1.50 por cada árbol que establecen, ¿verdad? Hay un periodo de monitoreo y control para ver que están establecidos. Cuando son árboles nativos, se les paga prácticamente el doble. Entonces, en bosque por hectárea son $640 por hectárea de bosque. En plantaciones forestales andan como en $1,100 por hectárea de plantación. En regeneración natural anda como en $220 por regeneración natural. Depende de la actividad que se realice. ¿Se podría decir el monto total que FONAFIFO ha pagado? Sí, porque es una manera también de medir de cómo está creciendo, sí, ¿no? De acuerdo con los datos. El monto total en un año. Sí, te entiendo lo que me estás diciendo. Son más de 350 millones de colones por año lo que se paga, porque se mantienen en PSA unas 300,000 hectáreas por año. Y durante todo el periodo desde que empezó FONAFIFO, del 97 al presente, el país ha invertido más de $500 millones en pago de servicios ambientales. ¿Y sobre cuánta superficie? Se han incluido más de 1 millón de hectáreas, más de 6 millones de árboles, se han firmado más de 20,000 contratos. Todo esto siempre con actores privados, ¿no? No, el principal, el fuerte de nosotros es el 3.5% del impuesto a los combustibles. Pero decía... todos son privados, sí, a quien se le paga, privados, todos son privados, porque el Estado no le puede pagar al Estado. Claro. Le pagamos, todos son propietarios privados. Y anda como entre un 50, un 60%, en este instante no tengo el dato a mano, son pequeños y medianos propietarios de finca. ¿No existen otras modalidades de propiedad? En México tenemos el ejido, que es como comunal. Sí, pero aquí lo único que existe en una línea como el que ustedes tienen son los territorios indígenas. En territorios indígenas que tenemos prácticamente 24 territorios, también FONAFIFO es ingreso fresco para esos territorios que lo recibe en nuestro esquema, en la Asociación de Desarrollo Indígena, y ellos reciben ese dinero y deciden en qué lo aplican. Ellos tienen totalmente independencia para decir en qué lo van a aplicar. ¿Y qué superficie abarcarán estos 24 territorios indígenas?
indígenas? Ellos en términos de bosque son los que más cobertura de bosque tienen en el país. Creo que anda como en un 20%, en un 20-25% de la cobertura del país. Y por ejemplo, hay asociaciones de desarrollo que por año les ingresan hasta $1 millón por pago por servicios ambientales. Son agencias de cooperación internacionales, esta que decía, de asociaciones de desarrollo. No, nosotros tenemos un esquema diferente al que tienen en México. Nosotros tenemos territorios indígenas definidos geográficamente en la parte legal, y en esos territorios indígenas quien dirige el territorio indígena son los grupos tradicionales y una asociación de desarrollo, y esa asociación es la que tiene legalidad para firmar los contratos. La superficie de bosque que tienen es como de 5 millones de hectáreas, no, un poco menos, ¿no? 2,5 más bien. Anda como en un 25% del bosque del país, y el bosque del país en este instante es un 57% de la cobertura. Anda prácticamente, digamos, como la mitad de la cobertura forestal del país. No me digas en hectáreas porque tendría que ser la multiplicación. ¿Qué digo? Si el país mide 53,000 kilómetros cuadrados, son 530 millones, la mitad, 5.3 millones de hectáreas. Sí, la mitad, y de ese podemos decir que un 20 y un 25% está dentro de territorios indígenas. Y usted hablaba que quieren crecer 7 puntos más la cobertura de bosque. Queremos llegar al 60%. Esto ya implicaría más de medio millón de hectáreas. Más terrenos privados, sí, más terrenos privados incluidos, porque los territorios indígenas son para nosotros también terrenos privados. Y inclusive ahora tenemos, bueno, igual que ustedes en México, la estrategia RED, ¿verdad? Sí, que ya estamos recibiendo fondos, y esos fondos ha sido un esquema interesante de pago de servicios ambientales, porque no se paga el paquete como lo solemos pagar, sino se los está pagando por carbono, y ahora se están buscando recursos para sumarle otros cobeneficios, pero inicialmente en gente que no ha participado en el programa de pago de servicios ambientales se está incluyendo lo que es el tema de a ellos solo de carbono. La gran ciudad como el espacio artificial, alterado, pero que posee el patrimonio hecho por los humanos y cuya relación con el entorno natural debe ser simbiótica, no de enfrentamiento y destrucción. ¿Cómo densificar San José? ¿Cómo hacerlo más vivible para las personas comunes? Responde el empresario hotelero Giovanni Graciano. Estamos siguiendo un modelo de desarrollo basado sobre la autopista. Entonces, eso, el desperdicio de tiempo, dinero y de infraestructura. Imagínense qué cemento se necesita para hacer una carretera versus qué cemento se necesita para hacer una acera, una zona peatonal, ¿verdad? Entonces, y ojo, es importante decir, no estoy en contra de las autopistas, de los vehículos, se necesitan, pero tenemos que utilizarlas en la justa medida. De nuevo volvemos al tema del punto de cocción, tiene que ser al dente, no más ni menos. Ahora, han avanzado en cosas como peatonalizar, como generar áreas comunes, áreas verdes. ¿Qué tanto es el avance? ¿Qué nos puede platicar de ese San José que se está creando? Bueno, eso ya desde los años 90 muy exitosamente se peatonizaron varias calles y avenidas, y eso fue un éxito inmediatamente para el turismo, para la parte comercial. Entonces sabemos que esto funciona. Ahora lo que hace falta es que la gente regrese a vivir en las ciudades y se necesita también el mejorar el transporte público para que entonces las personas quienes tienen que venir de afuera, puedan venir a la ciudad de manera no contaminante, de manera más eficiente, y que mucha gente pueda vivir en la ciudad y desplazarse simple y sencillamente a pie. Entonces, y comentaba también de que ahora es un momento de oportunidad porque están bajos los costos en rentas y en valor de predios. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Cuál sería la idea? Que la iniciativa privada empezara a invertir, que hubiera una especie de fideicomiso gubernamental, que hubiera también, que el gobierno también le entrara a construir vivienda o a habilitar edificios para esto. ¿Cuál sería un poquito la idea? Bueno, la idea primero que todo es modificar las leyes, porque el problema actual para convertir un edificio, cambiarlo de uso, le aplican el código de Estados Unidos de un edificio nuevo. Entonces, eso obviamente que lo hace inviable. Entonces, lo primero es modificar las leyes para que permitan, por un lado, llegar a los objetivos de mejorar la seguridad, la accesibilidad de los edificios, etcétera, la eficiencia de los edificios, pero hacerlos
teniendo presente que estamos hablando de edificios que ya tienen una cierta edad. Entonces, volver a darle vida y no desperdiciar esa infraestructura. Ahora, en ciertos casos pueden haber también incentivos fiscales, pero muy controlados, porque todas las distorsiones, los incentivos pueden generar distorsiones. Entonces, lo primero, las normas para que permitan regenerar esos edificios. Segundo, el financiamiento. Aquí las tasas de financiamiento en Costa Rica son muy altas, los márgenes de intermediación bancarios son muy altos, entonces se necesitan tasas más accesibles. Y luego que haya toda una visión a nivel de ciudad, porque no es solamente un edificio, se tiene que pensar en el transporte público, se tiene que mejorar la infraestructura pública, y tiene que haber un trabajo conjunto. O sea, tiene que haber una visión de hacia dónde queremos ir y cada quien hacer lo suyo. Yo soy un amante del fútbol y creo que en el fútbol, para que funcione bien, no solo se necesitan equipos y el balón, se necesita también un árbitro. Y para mí la función y un buen árbitro hace que haya un buen partido de fútbol. Entonces, la función del Estado es ser el árbitro. Tiene que poner reglas claras, transparentes y pitar las cosas como son. Y luego el sector privado tiene que jugar un partido respetando las normas. Entonces, si ustedes se ponen a ver la infraestructura, los costos de regenerar una ciudad existente son una fracción de lo que sería seguir con el tipo de desarrollo suburbano basado sobre autopistas que llevamos en este momento, que tienen su lugar en zonas rurales, pero no en los centros de ciudad y en las zonas suburbanas. ¿Cómo mantener bajo control lo que implica un poder económico? Por lo menos en México hemos vivido el poder económico de los desarrolladores inmobiliarios, que es enorme, que influye mucho en las políticas locales, que determina muchas veces que una buena intención se transforma en una mala decisión, porque ellos están incluso pesando sobre el tema electoral. ¿Cómo mantener bajo control ese poder privado? Usted habla del papel del Estado. En nuestro país, por lo menos, el Estado está como muy omiso a afectar ese tipo de intereses. Bueno, es como les hablaba del fútbol, tiene que haber un buen árbitro y los jugadores tienen que respetar las reglas, ¿verdad? Entonces cada quien tiene que tener su función. Ahora, lo que es importante es abiertamente, públicamente, decir cuál es la visión. O sea, que todos los ciudadanos sepamos, que nos puedan presentar, mira, esta es la ciudad del futuro, con esta infraestructura, con estos servicios, etcétera, y que todo el mundo pueda ver eso, donde hay transparencia y donde hay luz, pues obviamente hay menos corrupción, ¿verdad? Entonces, lo primero es hacer ver a la ciudadanía cuál es la visión, cuál es el proyecto, y luego que hayan leyes que permitan y que incentiven ese desarrollo y no los abusos. Entonces, para mí, reglas claras es la solución, transparencia y sobre todo, repito, una visión. Esto es muy importante. Los temas de ciudad no son cosas que se definen en un ciclo electoral de 4 o 5 años. Cuando se habla de temas de educación, de infraestructura y de sanidad, se tiene que pensar mínimo a 50 años, porque todas estas cosas requieren mucho capital y mucho pensamiento. Entonces, se necesitan acuerdos digamos, de todos los partidos, independientemente de quién va a estar en el gobierno, en temas de educación, infraestructura y sanidad, tiene que haber un plan nacional. Y luego se puede valorar qué tan bueno es un gobierno en cuanto avanzó en ese plan. Esto no debería estar a los vaivenes electorales de cada 4 o 5 años. Por eso, repito, tiene que haber una visión clara de lo que se quiere en esos 3 términos, en esos 3 temas. Ya lo demás, pues obviamente ya lo definirá cada gobierno cada 4 años, pero aquí se necesita un plan a largo plazo. Ahora, Costa Rica es famoso por su democracia. La gente está participando, la gente de a pie, el ciudadano, para que estas cosas se legitimen y se puedan empujar, porque de repente ese es un déficit que tenemos en muchos países de América Latina. Sin duda, no, ese es el gran reto, que la gente se preocupe, digamos, por lo que le sucede a su vecino. Ahora, esta iniciativa es una iniciativa ciudadana y lo que se quiere es que más personas participen. Entonces, ese es un reto. Y esto se resuelve con el tema de la educación, ¿verdad? Si todos entendemos, conocemos un poquito más de la Constitución, conocemos un poco más de urbanismo, conocemos un poquito más de historia, entonces luego cuando crezcamos seremos ciudadanos más informados y más participativos. Entonces, a la base de todo esto está la educación, y bueno, gracias a Dios Costa Rica entendió esto desde el 48, invirtió en sanidad, invirtió en educación, pero también Costa Rica no está exenta en
en lo que ha sido la baja de la calidad de la educación, y hay que retomar la sabiduría del pasado, porque esto que yo les estoy diciendo ha sido el modelo urbanístico por miles de años. No estoy inventando el agua caliente, es algo que ya la humanidad sabe cómo se debe hacer y tenemos que retomarlo. Y entrando un poco en lo técnico, ¿cuáles son los puntos claves que impiden a inversionistas, tanto públicos como privados, de renovar y reconvertir estos edificios en habitaciones privadas? O sea, ¿cuáles son estas leyes y de qué se ocupan? Bueno, una de las leyes más importantes es todo el tema de bomberos, o sea, todo el tema de los proyectos antifuego, ¿verdad? Entonces, los edificios nuevos tienen que tener ciertos requisitos en términos de sprinkler, salidas de emergencia, detectores de incendio, lo cual es fantástico, o sea, eso es muy, muy importante, pero no se le puede pedir esos mismos requisitos a un edificio que fue construido hace 50 años. Se puede adaptar, se le pueden hacer mejoras, porque sí creo que son todos temas importantes, pero tiene que haber un poco más de flexibilidad en eso para poder permitir subir el estándar actual, porque recordemos que el no hacer nada no es que el problema no va a existir, no, si no se hace nada, esos edificios terminan siendo utilizados como cuarterías, como otros usos, y más bien presentan un peligro todavía mayor. Entonces, el tema de incendios, temas de accesibilidad, escaleras de emergencia, ascensores, temas también regulatorios, porque muchos fueron hechos para hacer oficinas y no condominios habitacionales. Entonces hay que flexibilizar las leyes para poder permitir esa conversión y cambio de usos, y son toda una serie de normativas. No es, la parte complicada de esto es que no es una sola ley, una sola norma, pero una vez que hay una visión compartida, pues entonces ya se va revisando ley por ley y se van haciendo las modificaciones para permitir la reutilización de esas cosas que están allí y no el desperdicio de más infraestructura, además, y el abandono de lo existente, que más encima en muchos casos es de mejor calidad de las cosas nuevas que están construyendo. Obviamente todo esto va a cambiar, estamos hablando de que cada edificio es distinto y tiene características diferentes, pero yo creo que poderle dar vida nueva a un edificio no supera el 20-30% del costo de construir un edificio nuevo, ¿verdad? Entonces, sobre todo en estos momentos donde las tasas de interés a nivel mundial están altísimas, pues hasta la rentabilidad, y hasta para un mismo banco no es lo mismo dar un préstamo sobre un edificio existente que requiere un 20-30% del costo de uno nuevo, que no todo el riesgo de una nueva construcción. Entonces, repito, estas son cosas muy sui generis, van una a una, pero un estimado puede ser que pueda costar digamos, de un 20 a un 30% reacondicionar un edificio existente para que pueda ser utilizado a un nuevo uso, preferencialmente residencial. Hemos identificado 187 edificios que están subutilizados, y el área que estamos hablando son como, nosotros le llamamos cuadras. Cuadras son 100 metros, y es un área que va, digamos, más o menos de unas 24 por 26 cuadras, que es el centro histórico, que es la San José de 1851, el centro histórico de San José. ¿Han encontrado eco, han encontrado complicidad para llevar a cabo este proyecto, esta gran idea que tienen? Sí, no, gracias a Dios sí, hemos tenido, digamos, las autoridades han sido receptivas, y varios grupos, digamos, ciudadanos están apoyándola. Yo creo que es que también económicamente hoy en día es lo que tiene sentido, ¿verdad? Con las tasas de interés, con los costos de los materiales, con la falta de vivienda accesible. Entonces yo creo que todo se está conjugando para que esto tenga sentido, y repito, este no es solamente un fenómeno en San José, esto se está dando en Nueva York, en San Francisco, probablemente en el DF también. Entonces es una oportunidad que tenemos como humanidad de nuevo, aprovechando, digamos, que parece mentira, pero hay veces no hay mal que por bien no venga, porque entonces esta situación difícil nos hace ser más eficientes con el uso de los recursos y valorar las cosas que teníamos, que no le estábamos dando el justo valor. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.